Muy buenas tardes. Gracias al Señor por esta gran oportunidad que me da nuevamente de estar compartiendo con ustedes las grandes cosas que el Señor hace en su pueblo amado. Creemos que este es un momento muy especial donde, como se los he venido diciendo, donde el protagonista o los protagonistas son los que están dando a conocer su testimonio. Yo he estado compartiendo por algunos días, pero ahora algunos de ellos son los que lo están compartiendo, y sé que va a ser y es de mucha bendición, porque realmente, ¿por qué callar las verdades de Dios? Tenemos que contarlo, decir al mundo lo que Dios hace en nosotros a través de la administración. Y en esta tarde tengo aquí a mi hermano Alfredo Melliz, que él va a compartir su testimonio. Él va a contar de lo que Dios ha hecho en su vida. Y sé que van a ser grandemente bendecidos, edificados, porque eso es lo que nosotros venimos a hacer cuando el Señor ha hecho tantas cosas en nosotros. Queremos edificar a los santos con nuestro testimonio. Hermano Alfredo, pase por este lugar. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Alfredo Melliz. Soy peruano, nacido en el sur. Tengo 10 años, 11 años ya en Canadá. Y esta tarde estoy aquí para compartir algo que el Señor ha hecho en mi vida. Y es precisamente compartirles esa bendición que es la administración. La administración, qué es lo que ocasiona en la vida de un ser humano, qué es lo que nos lleva a entender y a vivir esa palabra que cobra vida, y esas promesas que el Señor, por las cuales el Señor fue a la cruz. Y en verdad, lo único que puedo decir es que soy un hombre que llegó a esta etapa de mi vida, que es una de las más importantes, la administración. Un hombre que era nada, un hombre que no era, un hombre que era soberbio, orgulloso, y llegué a un momento determinado a simplemente a conocer la mano de Dios, el rostro de Dios, a través de conocer qué es lo que el Señor y el propósito que tiene el Señor en nuestras vidas. La administración es algo que nos lleva a entender precisamente el poder de Dios y palpar la realidad a través de la transformación que Él ocasiona en nuestra mente, en nuestro cuerpo y muchas veces en nuestra alma, y que es algo que continúa y continúa y continúa. El Señor es maravilloso y nos bendice con esto. Y es algo que no podemos callar, es algo que el Señor nos ha mandado a compartirlo, porque es parte
del testimonio de la presencia de Dios en la vida de un hombre, de una mujer, de una familia, y muchas veces del entorno que va a afectar a amigos, a familiares. Y esto es un caminar, y un caminar en el cual no estamos solos, en el cual es el Señor que camina junto con nosotros. Cuéntenos, hermano Alfredo, ¿cómo fue su venida acá? Para que hoy usted quiera contar las maravillas que el Señor hizo en su vida. Cuéntenos cómo venía y cómo está hoy. Cómo está hoy es más adelante, pero cómo venía. Llegué vacío, lleno de orgullos, soberbia, rabia. Llegué con un corazón lleno de amargura, que era ya algo que no podía contenerlo, y simplemente como ser humano me estaba apagando. Llegué con un concepto equivocado de lo que es Dios. Llegué creyendo que las fuerzas estaban en mí mismo, cuando yo buscaba el recuperar fuerzas y el recargarme con el alcohol, con los amigos. Tal vez muchos se identifiquen con alguno de estos cuadros, pero hay algo que verdaderamente nosotros lo vemos y lo palpamos. Es verdaderamente cuál es la temperatura que tiene la vida familiar, el trabajo y el equilibrio que va todo en el entorno de la presencia de Dios, inclusive en nuestras finanzas. Y esto es un arrastrar, es algo que hoy lo sé, pero que no lo entendía, que no solo se miraba en mi forma de vivir, sino en la forma de vivir de mis hermanos, de mis hermanas, de sangre, de la forma de vivir de mis padres, de la forma de vivir de mis abuelos. Y es aquí donde yo conocí que Dios, que Jesús, que el Hijo de Dios es el que vino para poner fin a todo eso. Y suena un poco tal vez trillado, repetido, pero es la verdad. Y eso no lo podemos solo decir, lo tenemos que vivir. Y es así como de ese vacío es el Señor que nos toma. A mí me tomó. No me cambió, me transformó. Perdón, hermano Alfredo, pero para él, cuando usted, muy lindo lo que está compartiendo, pero cuando llegó acá no había aceptado al Señor, ¿no? No conocía a Dios. No conocía. Todo eso ha sido conociendo al Señor después que usted aceptó. Así es. En la administración se rompieron, se quebrantaron muchas cosas en su vida. Así es. Al principio no entendía, no comprendía, no creía. Se reía de nosotros, de seguro. Me causaba verdaderamente... mi cabeza es científica y la verdad es que esto me parecía jalado de pelos. Y no creía. Para los que me conocen, para los que saben cómo fui y cómo soy hoy en día, verdaderamente no pueden creer el cambio que ocasionó en mi vida. Yo soy lógico, o era lógico, pero con Dios no funciona esa lógica, porque Él es la lógica. No es las cosas solo con verlas y tocarlas. Hay que creer, hay que tener fe. Y vine a este lugar recibiendo un mensaje en el cual teníamos que enfrentar nuestros gigantes, pero el mensaje se iba diluyendo y disipando a medida que iba avanzando. Y es aquí donde necesitamos que ese mensaje se nos impregne en la sangre, que
es revivirlo en nuestro ADN, porque está escrito, está vivido ya por Cristo. Y en verdad es entender la palabra liberación, entender no solo el trasfondo de lo que es la vida abundante, entender lo que Dios quiere para nosotros. Y aún ahora, las peleas que tenemos aquí en la cabeza, eso es verdaderamente difícil de entender. Pero Dios nos acompaña en cada momento, inclusive el antes, pero no lo veíamos, no lo sentíamos. Pensábamos que era tal vez solo el viento, o pensábamos de que era la buena suerte. Pero no es así, es la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué le pasó cuando Jesús le quebrantó su ego, su orgullo? Me llevó a sentirme el hombre más miserable. Lloró de cólera. Lloré de cólera, lloré de impotencia y era como, no sé si alguno habrá ido a un concierto de rock, pero hay un momento en el que uno quisiera subirse al estrado y tirarse de espaldas y que la gente lo llevara. Dios tomó ese concepto, ese dibujo en mi mente cuando estaba cansado de vivir lo mismo todos los días, cansado de pelear, cansado de luchar no solo conmigo, sino con mi familia, cansado de odiar y me sentía vacío porque la ira, la cólera, el odio lo único que hace es vaciarnos, es dejarnos vacíos. Pero si alguien alguna vez ha evocado al Espíritu Santo, si alguien alguna vez ha pronunciado esas palabras maravillosas de decir Espíritu Santo, lléname, va a poder entenderme lo que es verdaderamente ser llenado por Él. Y eso nos lleva a hacer cosas que ustedes no van a creer. ¿Se recuerda el día que usted aceptó al Señor? ¿Qué sucedió ese día? Porque en realidad yo creo que cada uno tiene su experiencia propia. Yo me recuerdo cuando yo acepté al Señor, no se me olvida jamás. Me voy a morir y no lo voy a olvidar. ¡Qué experiencia! Porque allí es donde se comienza la nueva vida en Cristo. ¿Qué experiencia usted pasó en ese momento? El día que acepté a Cristo, cerré los ojos y era como que los tuviera abiertos. Y vi como la luz atravesaba una ventana y llenaba toda la habitación llena de luz. Por un momento tuve miedo. Por un momento dije, ¿qué está pasando? ¿Qué me han dado de tomar? ¿O qué me han dado de qué está en el aire para que yo esté viviendo esto? Y algo que sentí fue que empezó a quemarme el pecho. Es algo que hasta ahora lo vivo. Que cuando uno entra a la intimidad con el Señor y cuando uno busca esa paz en Él, se siente ese calor que viene de dentro. Muy pocas personas le compartí esto porque la verdad es que pueden sacar el decir que es la imaginación de uno o la experiencia traumática que puede estar viviendo en ese momento. Pueden venir muchas cosas científicas o muchas explicaciones psicológicas. Pero nadie va a poder volver a repetir un momento así porque es único en cada uno de nosotros. Dios se manifiesta en nuestras vidas para que dejar esa huella que ni el tiempo ni nadie va a poder borrar de nuestras mentes. Y esa fue mi experiencia. Tuve visiones mucho tiempo y una vez me acerqué a alguien y le pregunté, ¿por qué veo esto? Y me dijeron, bendito sea el Señor que te permite ver todas esas cosas. Y yo decía, pero yo no quiero verlas. Me siento que me estoy volviendo loco. Pero me llevaron a las Escrituras y me llevaron a entender de qué está escrito.
de que para el mundo esto es locura. Este mensaje o este compartir, tal vez no muchos lo entenderán, pero este mensaje es para esas personas que el Señor las está llevando a este caminar. Pero hay etapas en las cuales tenemos obligatoriamente que pasar porque el Señor lo dice. Y es precisamente esta vida abundante que Él quiere para nosotros. Lo más duro para uno en ese momento o ya con los días, los meses, que el Señor comienza a tratar con uno, es cuando el Señor ya lo lleva y le dice, tenés que perdonar. ¿Le fue fácil perdonar a usted? Porque a mí no me fue fácil. Disculpen que me ría, pero fue lo más difícil de mi vida. A la primera persona que tuve que llevar a perdón para entender el perdón fue a mí mismo. Y ese mí mismo incluye a mi esposa porque aprendí de que ella y yo somos uno. Todas mis culpas, mis rencores, mis faltas de liderazgo en mi hogar, las faltas simplemente escaparme a los problemas, las encuadré en una hermosa bola de fuego y las estrellé contra el rostro de mi esposa. Y eso fue parte de entender cuán miserables somos y cuán mal nos hemos comportado en nuestra vida anterior. El Señor nos manda, no nos aconseja, nos manda que tratemos a nuestras esposas como vasos frágiles. Y yo mis culpas y todo lo estrellaba contra ella. Una de las cosas que me llevó precisamente el Señor fue a pedirle perdón por muchas de las cosas en las cuales yo falté. Y eso fue precisamente resultado de verlo, pero no solo verlo, sino decirlo. Porque hay la necesidad de decirlo para soltarlo, para que se vaya, para entregarlo. Porque ese es nuestro Shabbat, esa es nuestra forma de que el Señor nos lleva a su paz, a ese descanso que tal vez para algunos sea un fin de semana, pero para alguien que ha caminado tantos años en una forma de vivir equivocada, realmente es vivir un instante en ese Edén y finalmente sentir esa libertad. Pedir perdón fue muy difícil. Principalmente a su esposa. A mi esposa, a mis hijas. Y luego venía el pedir perdón a mi alrededor, que también fue muy difícil. Pero yo creo que en esta parte como que a uno se le hace más fácil pedirle perdón a alguien particular y no a los mismos de uno, porque cree que uno tiene la razón y no. El Señor es tan lindo que desde el momento que le dice a uno tenés que perdonar y pedir perdón, y si uno no obedece, pues ahí es el problema. Pero qué lindo de verdad, qué lindo cuando el Señor comienza a trabajar con uno. Y eso es lo que el Señor hizo con usted, hermano Alfredo. Comenzar a trabajar área por área. Yo me recuerdo algunas veces usted quería quizás dar gritos por no hacer lo que yo le estaba diciendo, pero yo entiendo cómo el diablo lo tenía y cómo el Señor se lo propuso arrebatárselo a él y se lo arrebató. Imagínese, cuando usted aceptó al Señor, cómo venía lleno de esa falta de perdón, lleno de amargura. Cuéntenos
sobre el alcoholismo que hemos hablado algunas veces. Bien, eso es algo que tomó tiempo aceptarlo, pero nosotros tal vez en nuestras vidas vemos de que nuestros fines de semana se convierten en fines de semana de fiesta, de jolgorio, y tal vez nos sintamos bien los primeros momentos, pero luego para el momento para avanzar, cuando vamos avanzando, vemos de que eso nos domina. Nos gusta más estar en ese círculo que estar con nuestras familias y compartiendo momentos alegres o simplemente escuchando o viendo lo que hacen. Y es algo que verdaderamente ustedes van a poder analizarlo sacando cuentas. Cuánto al año se gasta en alcohol. Y si ustedes sobrepasan una cantidad de aproximadamente $1,500 o $2,500 al año, se van a dar cuenta de que invierten mucho en ese. Eso se convierte en algo que es parte de su, porque eso no es gratis. Y no solo eso, sino que también los lugares a donde vamos, lo que compartimos, y si tomamos la cantidad, valga la palabra, tomamos, ¿no? Medimos la cantidad de alcohol que ingerimos, eso nos lleva verdaderamente a ver que va a haber un efecto físico también en nosotros. Y eso definitivamente el cuerpo lo va a sentir. Uh-huh. Y yo lo digo por experiencia, que cuando me empezaron a administrar el alcohol, y más mis hermanos en reuniones de familia oraban por mí, mis hijas oraban por eso. Yo llegaba inclusive a después de beber sangrar, y empecé a presentar cuadros que eran no normales. Y hoy evocaba eso de que la historia de Jonás, que Jonás lo mandaron a un lugar y Jonás vino un pez enorme, una ballena se lo tragó y lo llevó a donde el Señor le dijo que tenía que ir porque se estaba yendo en dirección contraria. Y uno entiende ahora que cuando el Señor tiene propósito en la vida de alguien, en la vida de sus hijos, porque eso fue lo que me faltó al presentarme, soy Alfredo Melis, hijo de Dios, Él va a disciplinarnos. Y una forma de disciplinarnos es mostrándonos que eso nos hace daño. Así que, sí, definitivamente no se lo aconsejo. El alcoholismo fue algo que costó arrancarlo. Y es algo que aquí en la cabeza del hombre continúa. Y sanó el Señor de eso, lo liberó del alcoholismo. Así es. Esa necesidad se acabó. Eso de que necesito o quiero o simplemente dejar todo se acabó. Wow. Y eso es una bendición, porque a través de esta administración, este principio de administración, también me permitió llegar a alguien que tenía alcoholismo y compartirle también esto que transforma la vida. Y a través de la oración, inclusive el alcoholismo acarrea sentimientos como, no solo sentimientos, sino cuadros de suicidio, cuadros de autodestrucción. Uh-huh. Y doy gracias a Dios porque no llegué hasta ese punto, pero Dios me ha permitido y me ha bendecido brindando y apoyando a algunos hermanos, y a un hermano en especial, el cual ha recibido precisamente el salir de esto, el salir de ese cuadro. Es difícil hablar del camino cuando uno no lo caminó, o darle indicaciones a alguien cuando uno mínimo no conoció o vio la calle. Por eso el Señor tiene un propósito maravilloso en cada una de las cosas.
buenas y malas que han sucedido en nuestras vidas. Sanó su matrimonio, ¿verdad? Porque su matrimonio era un caos. Tuvimos tres oportunidades en las cuales yo las recuerdo porque una de ellas me marcó mucho, en las cuales estuvimos a punto de separarnos o divorciarnos. Y es cuando finalmente el cuadro de Dios es primero. No lo entendía. Y cuando un hombre y una mujer se unen, la palabra nos enseña de que en medio está Cristo. Y Él es el tercer doblez de un cordón muy fuerte. Y cuando se pone en medio no hay nada que lo pueda romper. El tema es que cuando mi matrimonio pasó muchas crisis, pero finalmente el destino se miraba de que iba a simplemente acabarse. Y de esto, simplemente como les dije, es fácil tomar la temperatura. Son los hijos los que pueden hablar de esta situación. Y definitivamente esto hace de que veamos la mano poderosa de Dios, de que la transformación existe, la restauración existe. Y eso es algo que se vive. Y yo doy testimonio, mi matrimonio, definitivamente la mano de Dios estuvo en medio. Y hemos continuado, juntos, hemos asistido a administración juntos, hemos orado uno por el otro. Porque hay que entender algo que el Señor busca en un matrimonio, es que entendamos de que somos uno y esa unidad es entre el varón, la mujer, pero también es con Él. Eso no solo nos hace fuertes el saber que nuestros espíritus son atados al Espíritu de Dios, sino que la otra mitad de nosotros, atados a nuestro Dios, eso hace que el matrimonio pueda superar cualquier tipo de problema. Yo recuerdo todas las veces que el enemigo se les quiso levantar ya como hijos de Dios, como creyentes. La gran diferencia usted la pudo notar antes de y después de. Cuéntenos, ¿cómo se le hizo más fácil ya como creyente? Porque para que el pueblo sepa que el enemigo, no porque aceptamos al Señor, no porque somos creyentes, no se nos va a levantar. Cuéntenos cómo se les levantaba, pero se vencía, lo vencieron. Amén. Esto es un campo de entrenamiento. ¿Ok? Así es. Es simplemente que recibimos herramientas y recibimos instrucciones. Lo principal aquí es que ¿cómo es que yo puedo ser más que vencedor si mis enemigos ya están vencidos? Pero mi enemigo se levanta cada día, cada hora para intentar destruirme. Y es que es como simplemente ver una serpiente que lo que busca es mordernos. Y tal vez nos mordió, pero somos inmunes al veneno. Lo único que busca es molestarnos, que sintamos miedo. Pero en este avanzar, porque definitivamente hay un momento donde el Señor nos va a decir quietos, pero nos va a decir también avancen. En este avanzar del Señor, la administración es precisamente un momento o una etapa muy importante en el crecimiento, no solo como matrimonio, sino como ser humano, como hijo de Dios. Cuando digo ser humano, porque estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, y somos uno, igual que hombre y mujer son uno,
tenemos que entender ese principio, que el Señor en unidad nos lleva a caminar por sendas que tal vez no entendamos, pero que tenemos que pasarlas. Y es precisamente en el matrimonio en el cual, sí, en el matrimonio, para todos los que están casados podrán entenderme, que es un caminar. Pero Dios nos dio una posición. Los varones, nuestra misión es proteger, nuestra misión es proveer. Hay funciones que tenemos que entender, que tal vez las sepamos, pero no las aplicamos. Espiritualmente, somos los llamados a ser los primeros en orar. Y somos los primeros en llamar a nuestros hijos y a nuestras mujeres a orar. Y es en mi ministración donde por primera vez yo miraba tanto varones y mujeres orando por alguien que era personas que tal vez no lo conocían, pero oraban con tal fuerza e ímpetu. Y esa batalla ellos la libraban no con la intención de hacerlo por nosotros, sino por la intención de mostrarnos cómo es que tenemos que hacerlas. Y ellos nos daban las herramientas, nos daban instrucciones, nos daban la palabra, la espada para poder blandirla y poder de verdaderamente abrirnos paso. Porque este es un avanzar no en un campo verde, de campos elíseos y todo de flores. No, es un campo en el cual tenemos que blandir la verdad, porque esa verdad es lo que Cristo quiere que vivamos. Definitivamente es un crecer, es un avanzar, es un luchar, no es estar quietos. Esto es, para que sepan, el enemigo lo que nos busca es destruir, nos busca asesinar, robar. Y nosotros tenemos que también responder, porque no nos ha mandado simplemente a mantenernos, nos han mandado a resistir, porque Él ya fue vencido. Y con esa resistencia, como varones de parte de un matrimonio, una familia, estamos llamados a tomar esa autoridad. Y es allí es aquí donde recibimos las primeras pautas. Definitivamente esto es como los milagros. Esto no camina solo, tenemos que hacerlo caminar nosotros. Actuar con fe, saber que eso va a suceder. Por eso es el más que vencedores. Y es en todo. Lo gracioso es que un día se me estaba ministrando mi amargura, pero mi amargura estaba ligada a mi situación, y mi situación eran las finanzas también. Y es aquí que el enemigo nos busca robar hasta eso, porque sabe que nos puede desequilibrar con eso. Y es el Señor donde nos lleva a declarar, a decretar en nuestra vida lo que Él ya declaró y decretó. Simplemente es confirmar. Es pregonar la verdad. Avancemos. El Señor nos va a decir, stop, quietos. Y cuando escuchemos la voz de Él, stop, quietos, pues nos quedaremos quietos. Pero ha llegado un momento en el cual tenemos que movernos. Tenemos que tomar esa autoridad que el Señor nos ha entregado. ¿Por qué? Porque estamos llamados a gobernar con Él. Un gobernador no se queda sentado. Tenemos que movernos. Él gobierna nuestra vida. Lo que Él ha hecho y quiere seguir haciendo es que nosotros aprendamos no a defendernos, aprendamos a poner quieto a nuestro enemigo con la autoridad que Él nos ha dado. Y eso es lo lindo, porque en ministración eso es lo que les enseñamos a todos. El que es pasivo, pues tendrá que salir de esa pasividad y aprender a agarrar esas fuerzas, porque solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Que arrebatar mis derechos, sus derechos. Por eso es que porque el Señor ya lo hizo, Él lo hizo todo. Ahora, como quien dice, hazlo tú y yo voy contigo.
Y ese es el gran cambio que usted fue sintiendo cada vez. De agarrar, como quien dice, el toro por los cuernos y decirle, estate quieto, porque ahora yo ya tengo una autoridad que se me ha delegado y se me ha autorizado que te eche fuera de mis asuntos. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo hizo. Y él dijo, bueno, mijito, ahora te toca a ti. Por eso es que hoy usted puede hablar, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Antes era Él quien lo doblegaba a su voluntad. Ahora es usted que lo pone quieto. Y en cuántas cosas el enemigo viene a de repente, me imagino que le habrá traído alguna acusación por todas las maldades que él hizo en usted. ¿Qué hace cuando vienen esas acusaciones? Cuando vienen esas acusaciones, lo primero que es aferrarnos a Cristo. Es una lucha mental. Es una guerra de todos los días. Es algo que suena como un zumbido en la cabeza para algunos. Pero es el momento en que el Señor nos lleva a decretar en nuestras vidas la palabra que Él nos ha dado. Somos libres. Y no por el himno de Perú, sino somos libres por el hecho de que Él fue crucificado y resucitó. Y para muchos es difícil entenderlo, pero Dios lo resume así, el Señor lo resume así. No hay amor más grande, porque por este amor Él entregó a su Hijo y lo hizo por nosotros. Y Él se hizo maldito por nosotros. Y es entender ese amor que precisamente el Señor prepara a sus santos. Y sus santos van a encaminar a aquellos que primero tengan la voluntad. Porque esto también es algo que tenemos que tener la voluntad. Yo llegué aquí con la voluntad a 5%. Yo a la semana, a las 2 semanas, está bien, 0%. Yo a la semana ya me quería ir. Y les puedo asegurar que muchas veces inclusive no vine. Pero cuando el Señor se deposita en nosotros, cuando el Señor es como algo que está dormido en nosotros. Y se despierta y comienza una confrontación, precisamente ese sentimiento de culpa. Y esa culpa nos lleva a sentir lo que nosotros conocemos como remordimiento. Y culpa no debemos sentirla, pero el tema es que el Espíritu Santo se glorifica a partir de eso para entronizarse en nuestros corazones. Es muy poético esto de escuchar entronizar el Espíritu Santo en nuestros corazones, pero es que hablar de Él es poesía. Porque Jesús dio paso para que Él estuviera con nosotros siempre, hasta el final de los tiempos. Y el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros todos los días. Y Él es el que nos susurra y nos arma y nos dice es momento y nos dice que levantemos el escudo, nos pongamos el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, y nos va vistiendo con la intención de que resistamos. Y al mismo tiempo que resistimos, vamos adiestrando a otros para que sepan cómo es que se debe resistir al enemigo. Una vez me dijeron, pero ¿por qué no agarramos la espada y de una vez lo acabamos al enemigo?
el enemigo ya está vencido. No tenemos que pelear algo que no nos corresponde pelear. Nos corresponde resistir porque somos parte de un cuerpo que es esta iglesia del Señor, esta novia. Y estamos en preparación para gobernar conjuntamente con Él. Es definitivamente, es algo que es una lucha, y a partir de todo lo que dije es un repetir todos los días y es enfrentar y mantenerse firmes. Y esa firmeza es saber de que, en mi caso era que se volvió una necesidad. Porque muchas veces pensé que Dios era la buena suerte. Era el buen sueldo, el buen carro, los amigos, las amigas, una esposa en la casa que no molestara o estuviera contenta porque la llevé de compras. Pero eso no es vida, porque llegamos a la sumatoria y no tenemos nada. Unos hijos que no quieren estar en casa. Unos hijos que no, simplemente de visita en la casa, o que pasen o que vayan con los amigos. Y todo eso se venían los cuadros. Y el Señor comenzó a trabajar. Lo primero, tiró el castillo. Tiró todo lo que yo consideraba mi castillo. Tiró todo y Él se convirtió en mi castillo. Porque la única forma de amar a otra persona es amándolo a Él. Y amándolo a Él, aprendí a amar a mi esposa con un amor que Él lo puso. Y aprendí a amar a mis hijas, a dejarlas, a verlas, a contemplarlas, a contemplar lo hermoso que es un cuadro. Y a veces yo me siento fuera de lugar porque veo a mis hijas y a mi esposa hablando de cosas de mujeres, y la verdad es que simplemente las contemplo y siento como si yo fuera el pintor y ellas fueran el cuadro. Pero ¿saben una cosa? El cuadro no acaba ahí, porque hay un pintor más grande que ha pintado a un pintor pintando un cuadro. Qué lindo, verdaderamente, hermano, cómo se nota la diferencia de un antes a un después. Es algo que para mucha gente es inconcebible. Lo que el Señor hace a través de la administración. Wow, es que es vida nueva, es vida abundante lo que se comienza a vivir desde el momento que uno, porque eso es usted ya lo experimentó, eso fue lo que comenzó a vivir, a sentir esa vida abundante cuando comenzó a despojarse de la vieja manera de vivir, ¿verdad? Imagínese, qué lindo. Y no es fácil, pero Él lo hace fácil, porque pasan los años y cuando uno mira atrás y mira lo que tiene hoy y lo que se viene, uno dice, wow, Señor, te pasaste. No, y lo que viene pues son los nietos, y ya llegan a la edad de abuelitos, y imagínense, es una belleza, es una belleza. ¿Cómo no dar gracias al Señor? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no darle toda la gloria si usted está viviendo esa nueva vida, esa vida abundante? Que si antes andaba allí cabizbajo, ahogándose quizás en el alcohol,
ahora usted está relajado, confiando en su Señor, que es el que lo lleva de gloria en gloria. Todos los días, cada día es una nueva oportunidad que el Señor le ha dado para ir viendo los frutos de su familia y su familia viendo sus frutos. Es tremendo. ¿Qué más nos podría compartir, hermano? Otro poquito, aunque sea. Bien. Les voy a compartir que definitivamente esto no funciona por obras. O sea, mientras más cosas buenas uno haga, no significa que gane un pedacito más grande del cielo. Esto es más una cuestión de fe. Pero esta fe es tan grande que nos lleva también a ser parte de. Recuerdo que mientras yo oraba en las administraciones, y me refiero a que oraban por mí en las administraciones, y muchas veces yo también aprendía a hablar y a declarar. Aparecía en una escuela dominical enseñando a niños, y esos niños había que enseñarles a orar y hablarles de la palabra, hablarles de la Biblia, historias de la Biblia. Y eso fue una experiencia única y enriquecedora en mi vida, porque el Señor nos permite ver lo hermoso aún en el jolgorio, la bulla, y el que corre, y el que suelta, y el que rompe, o el que salta. Pero ve la hermosura del alma de un niño, de lo que el Señor también cómo actúa en la vida de esos niños. Y precisamente el enseñarles a declarar con sus bocas el que el Señor, que Jesús es el Señor de sus vidas, eso me llenó de una bendición que yo nunca voy a olvidar. Y hoy en día también me llevó a tener servicio como parte de la Universidad Cristiana Internacional Shaddai. Y soy parte de los directivos, y actualmente es allí donde ponemos, el Señor me ha puesto también en servicio. Y uno entiende y uno ve lo que el Señor nos mueve y nos transforma, porque definitivamente el tiempo se transforma. Hay tiempo en el cual nosotros dedicamos de repente a cosas que no tienen ninguna utilidad, pero vemos después de que el Señor toma ese tiempo, y ese tiempo lo moldea para que nosotros también trabajemos en ese tiempo para ponernos en servicio a otros. Y eso es algo que Él pone en el corazón de todos sus hijos. Y esto va porque no solo lo decimos, podemos decirlo con la boca, también lo decimos con el ejemplo, con la forma de vivir. La gente nos mira y nos dice, este tiene algo diferente, este camina diferente, o no sé. El tema es que el Señor ha puesto una gracia en cada uno. Y esto nos lleva a entender de que hubo un principio, un momento en el que esto definitivamente, yo lo llevo así porque esto es algo necesario. Definitivamente nuestro avanzar es siempre un enfrentar, y tenemos que hacer parte de nuestras vidas la administración. Y esta administración es como una visita que tenemos que hacer al doctor una vez al año, y en el cual entreguemos al Señor, aprendamos a entregar al Señor. Y también aprendamos a través de nuestros hijos, nuestras esposas, lo que es la oración, ministrar una palabra en la vida de alguien, declarar libertad, porque para eso hemos sido llamados.
Ese es parte del gran mandato que es cumplir lo que el Señor nos lleva en su camino. Hermano Alfredo, en este caminar, ¿en algún momento usted ha experimentado una sanidad física de parte de Dios? Muchas. Recuerdo un tema de estomacal. Uh-huh. Recuerdo problemas que tenía. Llegado un momento también tuve problemas para dormir. También me fue ministrado la paz. Uh-huh. Hay uno que definitivamente durante una época era mucho más sentido, era una enorme fatiga, era verdaderamente increíble. Uh-huh. Sí, es visible, palpable. Uh-huh. Pues eso es lo que hace nuestro Dios, sanar no solamente espíritu, alma, sino nuestro cuerpo también. Porque hoy nosotros confiados podemos decirle, Señor, por tus llagas yo soy sano, yo soy sana. Entonces, y aunque el diablo se enoje, pero esos somos nosotros, esos hijos que tenemos la autoridad y declarar sanidad, ya sea en otra persona o en nosotros mismos. Y si Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, mire, imagínense de cuántos beneficios el Señor nos otorgó ese día que nosotros le aceptamos a Él. Beneficios que quizás hay muchos que nosotros los ignoramos todavía, como es uno de esos, como es de la ministración. ¿Qué es ministración? Dicen una gente. ¿Alguna vez le han preguntado a usted qué es una administración? Sí. ¿Usted qué les ha dicho? Administración es un compartir, definitivamente es un dar de nuestra parte y tomar verdades que están escritas y declararlas en nuestras vidas. Sí, parte, pero ahí está incluido, al hablar de administración, es también la sanidad del alma herida. Muchos andan con el alma herida, que su alma le anda dando gritos ya, ayúdenme. Entonces, todo eso es un conjunto de cosas que cuando el Señor dice, bueno, ahora sí yo te voy a sanar, de tu alma, de tu cuerpo, de tu espíritu, de tu corazón. Entonces, es hermoso, hermano Alfredo, realmente lo que Dios ha hecho en usted, y no solo en usted, yo lo he podido ver en la familia, lo he podido ver realmente. Yo me gozo de ver ese antes, cómo vinieron, cómo llegaron, y ver hoy, ese hoy es el grande, el maravilloso, que podemos decir, te mandaste, Señor, como usted decía. Se mandó con ustedes. Sí. Pues ya vamos para ir terminando. ¿Alguna otra cosita que quiera agregar? Definitivamente es algo necesario. Es algo que muy necesario. La sanidad que recibimos a través de la administración
es una sanidad que nos proporciona un futuro y un avenir en todo aspecto. Porque esta sanidad que afecta a nuestra alma nos desequilibra, y ese desequilibrio nos lleva a consecuencias físicas y también espirituales. Y la mente nos juega muchísimo, y esa batalla en la cual tenemos que tomar la autoridad que el Señor nos ha dado, y basados en esa autoridad que el Señor nos ha dado, aprendamos a gobernarnos a nosotros mismos. Es algo que lo vamos a aprender aquí, y que en la palabra lo vemos, que el Señor nos dio espíritu de cobardía, nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y basado en eso es que vamos a desarrollar esas herramientas, que nos proporciona la administración. Nos vamos a desarrollar ese dominio propio que el Señor nos encamina para que el amor y el poder sean parte de nuestro caminar todos los días de nuestras vidas. Y el beneficio no solo lo vivimos nosotros, sino lo van a vivir nuestras familias y los hijos de nuestros hijos. Porque estamos hablando de que precisamente esos pensamientos que tiene el Señor, esos pensamientos que son de bien para nosotros y para nuestros hijos, nuestros familiares, y muchas veces nuestros amigos. Bueno, eso es lo que yo quería agregar y acotar, y decir que yo soy uno de los que levanta la mano y dice, primero diría, o dice, porque a donde voy siempre yo lo digo, es algo que yo practico, que la sanidad que nos proporciona esto que el Señor ha levantado, este ministerio que el Señor ha levantado, es algo que es necesario en la vida de un creyente. Y es verdaderamente importante que cada uno lo haga parte de su vida, porque es aquí donde el último minuto que estemos vivos sobre esta tierra vamos a librar una de las más grandes batallas, y es precisamente saber que el momento que cerremos los ojos, Él va a estar ahí. Amén. Así que ténganlo por seguro, este camino no estamos solos, y el Señor pone ángeles, y esos ángeles hoy los vemos. Gracias por esta oportunidad. Gracias, hermano Alfredo, verdaderamente hermoso testimonio. Yo sé que en tan corto tiempo no se puede dar mucho, pero como hablamos al principio, un poquito de lo mucho, ¿verdad? Y sé que están siendo estos testimonios de gran bendición, de edificación, y que muchas personas, sin dudar, van a identificarse en algo y con algo. Y el que se identifique, busque ayuda. Porque para eso el Señor, como decía el hermano, pone ángeles en nuestro camino. Así es que, hermanos, muchísimas gracias por su atención. Gracias, y muy pronto estaremos compartiendo otro testimonio. Así es que les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.